Ok, vamos a comenzar. Lo he dejado así, solamente he declarado lo que son las variables y un poquito más de código aquí. Pero vamos a comenzar desde cero para poder entender paso a paso, ¿ok? Vamos a leer el enunciado que dice: el promedio de los trabajos prácticos de un curso se calcula en base a 4 notas, de las cuales se elimina la nota menor y se promedian las 3 notas más altas. Escriba un programa que determine cuál es la nota eliminada y el promedio de los trabajos prácticos de un estudiante. Eso quiere decir que nosotros tenemos que declarar, obviamente, las notas, ¿no? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. También el promedio para sacar el promedio de las 3 notas más altas. Y la suma de mayores, que aquí voy a sumar lo que son las 3 notas más altas. Entonces, aquí tengo lo que es escrito, ¿no? Para que me ingrese, para que me muestre, ingrese en la nota 1 y se guarde en la variable nota 1 y así sucesivamente con las demás notas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una condicional. Está aquí, voy a ponerla aquí. Que dice que la nota 1 es menor que la nota 2 y nota 1 es menor que la nota 3 y nota 1 es menor que la nota 4. ¿Qué quiere decir eso? Que si la nota 1 es menor que todas las demás notas, entonces, ¿qué me vas a hacer? Me vas a sacar la suma de esto de ahí. La suma de las demás notas, exceptuando menos la nota 1. Entonces, nota 2 más nota 3 más nota 4 solamente. Y voy a sacar el promedio de ello. ¿Por qué? Porque recuerda el enunciado, dice, en base a las 4 notas, se va a eliminar la nota menor y se va a promediar esas 3 notas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero imaginemos que esta condicional no se cumple. Imaginemos que la nota 1 no es menor que todas las demás notas. Entonces, necesitamos hacer otra condicional. ¿Pero por qué se llama condicional anidada? Porque nosotros vamos a poner una condicional dentro de esa misma condicional entera de aquí. Es decir, que si no se cumpla esto, entonces se va a cumplir el si no. Pero dentro del si no va a haber otra condicional. Es por eso que se le dice condicionales anidadas. Entonces, en esta condicional nosotros vamos a tener esto de aquí. Si nota 2 es menor que todas las demás notas, quiere decir que yo voy a hacer un promedio, voy a copiar esto de aquí, de todos menos la nota 2, ¿verdad? Es decir, en vez de nota 2 aquí, voy a poner nota 1. Ya no tomo en cuenta la nota 2. Entonces saco el promedio de ello de ahí. Pero imaginemos que esto pues no se cumple. Imaginemos que la nota 2 no es menor que las demás notas. Entonces yo voy a hacer otra condicional, pero dentro de un nuevo si no. Aquí lo tengo. Eso quiere decir que, imaginemos ahora que la nota 3 es menor que todas las demás notas. Es menor que la nota 1, es menor que la nota 2 y es menor que la nota 4. Eso quiere decir que se va a ejecutar aquí, nuevamente, parecido a esto, pero donde yo no voy a tomar en cuenta lo que es la nota 3. Entonces aquí voy a poner por su defecto la nota 2 y me va a sacar el promedio de ello. Pero imaginemos que dentro de esto de aquí, pues nosotros, la nota 3 ha pasado por este si no, recuerda, la nota 1 es menor, ha pasado por esta condicional, entonces como no se ha cumplido, pasa aquí. Como no se ha cumplido esto de que la nota 2 es menor que las demás notas, entonces pasa este si no. Imaginemos que no se cumple tampoco que la nota 3 es menor que las demás notas. En su defecto, ¿qué quiere decir? Que la nota 4 es la menor de ellos. Entonces, aquí yo pongo un si no y directamente ya puedo hacer esto de aquí, mira. Esto de aquí. Exceptuando lo que es la nota 4. Porque si es que llega a esta condicional, se supone que ya ha pasado por las demás condicionales anidadas y entonces lo que me queda descartar es que, pues, la nota 4. Entonces, por eso solamente sumo la nota 1, nota 2 y la nota 3. Y le saco el promedio de ello y aquí escribo, ¿no? El promedio es tal. Y con eso ya tenemos listo. Si nosotros ahora ejecutamos el código, imaginemos,
Imaginemos que tenemos aquí 5, tenemos 8, aquí tenemos 9 y que la nota 4 sea, por ejemplo, 1. El promedio es de 7.3. Vamos a comprobarlo aquí. Había hecho ya una pruebita. Aquí pongo 5 más 8 más 9, que son las tres notas más altas. No se toma en consideración la nota 1. Y lo divido esto entre 3. Y me da esa respuesta de ahí, 7,333. Entonces, nuestro programa funciona. Esto es lo que se llama condicional anidada. Que si una condicional no se cumple, entonces va a entrar en el si no, pero en el si no va a haber otra condicional con su propio si no. Como podemos ver aquí, toda esta nueva estructura. Recordemos que una condicional completa es un sí, tiene un si no y tiene un fin sí. Aquí tenemos esto de aquí. Y como es una condicional anidada, dentro del si no tenemos nuevamente otra estructura de la condicional. Un si no y un fin sí. Dentro de este si no tenemos nuevamente otra condicional. Un si no y un fin sí. Hasta que llega al final, ¿no? Si entra en una condicional, entonces ahí queda y ya está. Ya no entra en el si no. Es por eso que se le llama condicional anidada. Va a entrar en una de estas de aquí. Aquí o aquí o aquí. Por eso es que solamente me sale un mensaje. Su promedio es de 3.333. Solamente este mensaje. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Vamos con el siguiente ejercicio. Y ojo, no nos olvidemos aquí, que yo he puesto aquí suma de mayores y aquí he puesto esto de aquí, ¿no? Esto se reemplaza aquí, simplemente. Pues saca el promedio de esa suma de ahí. Y ya está, con eso ya tenemos. Ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, este ejercicio trata sobre el bucle mientras. Ok, esto vamos a verlo paso a paso aquí, así que no se preocupen. Aquí tenemos este ejercicio, este enunciado, que dice, dar una secuencia de números ingresados por teclado que finaliza con -1, por ejemplo. Imaginemos que nosotros ingresamos estos números de aquí. Y luego, para poder terminar el programa, nosotros debemos ingresar -1. Al final, el programa debe mostrarnos lo que es la suma, es decir, el promedio, aquí es el promedio, debe mostrarnos el promedio de los números que hemos ingresado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a poner aquí, de una vez, definir. Este es el ejercicio 3 de la guía 2.2. En la descripción voy a dejarles un repositorio donde van a encontrar muchos ejercicios donde pueden ustedes mismos desarrollar, ya sea de bucles mientras, también hay de funciones y de los otros temas que hemos estado viendo en el canal. ¿Ok? Entonces, vamos a definir primero un número, que este número va a ser el número que vamos a ingresar. Luego necesitamos otra variable que va a ser el promedio. Otra variable que va a ser la suma, que va a sumar, ¿no?, los números que ya hemos ingresado. Vamos a necesitar un contador. Esto lo voy a explicar por qué. Y vamos a necesitar, bueno, por ahora solo eso, ¿ok? Y vamos a poner como real. Ya tenemos esto de aquí definido. Y vamos a escribir algo para que el usuario sepa lo que hace el programa. Entonces vamos a ponerle aquí ingrese un número. Vamos a ponerle ingrese un número. Y si quieres, vamos a ponerle si quieres finalizar el programa, ingresa -1. Y listo, con esto ya estamos. Recuerda que aquí nos dice, suponemos que el usuario no debe insertar números negativos. Entonces aquí podemos poner una advertencia, ¿no? No se permiten números negativos, por ejemplo, ¿no? Es decir, solamente se va a permitir el número negativo -1 en caso de que el usuario quiera finalizar ese programa. Luego de esto vamos a leer el número que el usuario ingresa. Vamos a poner suma igual a num. ¿Por qué? Nosotros, imaginemos que ingresemos el primer número, que viene a ser un número 8. Ingresamos 8. Entonces, hasta ese momento, ¿cuánto es la suma? 8, ¿verdad?
Entonces es por eso que igual o suma es igual a 8. En este caso suma es igual al número que vamos a ingresar, ¿no? Puede ser cualquier número. Entonces aquí vamos a utilizar el bucle mientras recién. Ponemos mientras y vamos a poner aquí en paréntesis la condición mientras que el número que hemos ingresado sea diferente a menos 1, entonces vas a hacer esto de aquí. Y aquí se pone lo que vas a hacer en caso de que ese número que has ingresado sea menos 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle nuevamente que ingrese, es decir, lo mismo aquí, el mismo enunciado, vamos a pedirle que ingrese un número. Vamos a leer nuevamente ese número. Y vamos a poner aquí que suma es igual ¿a qué? A la suma, que viene a ser ¿cuál? Este de aquí, más el número que hemos ingresado recientemente. ¿Ok? No se confundan. Primero hemos hecho esto de aquí, que va a leer ese número que hemos ingresado en ese momento. Entonces, la suma va a ser igual a ese número que hemos ingresado primero. Luego va a entrar en el bucle. ¿Y qué va a pasar? Va a leer nuevamente ese número. Esa variable num va a tomar el segundo número que nosotros le vamos a pasar. ¿Ok? Entonces, en la línea 17, aquí lo que hacemos es que suma ahora va a ser igual a suma, que vendría a ser el primer número, más el num, que vendría a ser este de aquí, que es el segundo número que hemos ingresado. Y luego aquí vamos a poner el promedio. El promedio va a ser igual, y aquí vamos a poner suma más 1. Esto lo voy a explicar por qué lo pongo suma más 1 y por qué lo divido entre un cont. ¿Ok? Hagamos un supuesto caso, ¿ok? Imaginemos que ingresamos el número 8. ¿Ok? Suma va a valer en un principio 8. Luego va a entrar en el bucle mientras. ¿Por qué? Porque 8 es diferente de menos 1. Entonces me va a hacer todo esto. Me va a pedir que ingrese un nuevo número. Imaginemos que el segundo número que ingresemos va a ser 2. Entonces 8 más 2, ¿cuánto es? 10. Y hasta ahí estamos bien. Tú dirás, pero ok, aquí ¿por qué entonces le suma más 1? Tendría que ser 10 entre 2, ¿verdad? Que imaginemos que es 2. 10 entre 2, 5. Y ya tenemos el promedio. Pero ¿por qué le sumas 1? Sería 11 entre 2. Eso no está bien. Claro, no está bien, tienes razón. Pero esto de aquí no nos va a importar hasta que el usuario ingrese un menos 1. Me explico. Como yo ingresé un número, el segundo número que ingresé era diferente a menos 1, es decir, yo ingresé el número 2, recordemos. Entonces, al ingresar el número 2, va a leer esta línea de código, sí. Va a leer esta línea de código, sí. Pero no va a terminar aquí, porque como es un bucle, entonces va a volver a esta línea de aquí, o volver de aquí, se va a ir a aquí, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que ese número que hemos puesto aquí, que es 2, 2 es diferente a menos 1, sí. Entonces va a ingresar nuevamente en el bucle. Y así va a ser un bucle hasta que el usuario ingrese menos 1. En el momento que yo ingrese menos 1, ¿qué va a pasar? Sigamos con el ejemplo. El primer número que ingresé fue 8, ingresa en el bucle. El segundo número que ingreso es 2, ok. Vuelve a ejecutarse el bucle. Okay, entra nuevamente en el bucle porque 2 es diferente de menos 1. Luego, el tercer número, imaginemos que ingresamos, es menos 1. ¿Qué va a pasar aquí? La suma. Suma va a ser igual a ¿cuánto? La suma que se sumó en el anterior bucle es 8 más 2 es 10. Entonces, suma es 10 más el número que hemos ingresado. En este caso, como nosotros hemos querido terminar el programa, el tercer número que vamos a ingresar es menos 1. 10 más menos 1, ¿cuánto es? Es 9. Le estamos restando 1, ¿verdad? Entonces, es ilógico que yo solamente ponga así y sea 9 en este caso, entre 2. Sería ilógico, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es suma. Le ponemos más 1
como suma aquí nos dio 9, ¿vale? Porque hemos ingresado menos 1. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es para equilibrar, le ponemos más 1, ese 1 que le habíamos quitado aquí. Y aquí lo dividimos entre el contador. Ahora, una vez entendido esto, como yo puse menos 1, ¿se va a volver a ejecutar el bucle? Ya no se va a ejecutar. Entonces, esta línea va a importar, este promedio que hemos sacado ya va a importar. ¿Por qué? Porque este promedio va a ser el que va a salir con ese valor que tenemos fuera del bucle. Es decir, si yo pongo aquí, escribir, y pongo el promedio es, vamos a poner aquí, promedio. Y ya está, se va a ejecutar esto aquí. Ahora, vamos a explicar esto del contador, simple. Nosotros tenemos un contador, vamos a poner aquí, antes de ingresar en el bucle, nosotros debemos inicializar ese contador. Vamos a ponerle el contador que sea 0, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que cada vez que nosotros ingresemos en el bucle, el contador debe aumentar en 1, es decir, contador más 1. Contador vale 0, ingresa al bucle, va a valer 1 y así. Cada vez que ingrese en el bucle, va a sumarse 1, 1, 1. Y es por eso que en el promedio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que si ingrese 2 números, ¿ok? Entonces, ingresa el primer número que ingresamos, vamos a seguir con el ejemplo para entender esto, es 8, ¿ok? Luego el segundo número que ingresamos es 2, pero aquí el contador ya sumó 1, recuerda, ya sumó 1. Entonces, en el tercer número que ingresa, imaginemos que es un menos 1, termina la ejecución, ¿ok? Pero el contador siguió. Ahora el contador es 1 más 1, el contador es 2. Al ser 2, entonces, como el usuario ingresó un menos 1 aquí, ¿no? Entonces se va a terminar el programa. Prácticamente el promedio va a ser la suma que nosotros hemos sacado entre 2, que fue el contador. Y ahí pueden ver, si nosotros ingresamos 3 números, ¿ok? Y los 3 números son diferentes de 1. Imaginemos que ingresamos pues aquí 3, 4, 3, 4 y 5, imaginemos. Y el cuarto número que ingresamos es menos 1. Lo que va a hacer entonces el contador es que primero la suma, ¿no? Va a valer esta suma de aquí, 3 más 4, ¿cuánto es 7? Más 5, 12. Y el contador va a valer en ese momento 3. Entonces, 12 entre 3 es 4. Y ya vamos a tener el promedio. Y se va a terminar el bucle, ¿por qué? Porque como el cuarto número ha sido un menos 1, entonces ya no va a ejecutarse nuevamente este bucle, ya no va a volver a ingresar aquí, ¿no? Y es por eso que en la línea 24 ya solamente pongo yo, el promedio es, en este caso, la suma de estos 3 entre 3. ¿Que nos salió cuánto? 4. Y entonces aquí sería, el promedio es 4. Eso es un ejemplo de un bucle mientras. Y es muy interesante porque este bucle mientras, justamente hay otro ejercicio, ¿okay? Que es hacer mientras, este de aquí. Aquí tenemos otro ejercicio de hacer mientras, entonces vamos a leerlo. Es muy parecido al bucle mientras, con la única diferencia que van a ver a continuación. Vamos a leer primero el enunciado. Dice, teniendo en cuenta que la clave es Eureka, escribir un programa que nos pide ingresar una clave. Tienes 3 intentos para ingresar esa clave. Si fallamos los 3, vamos a mostrar un mensaje que dice, has agotado los 3 intentos. Si acertamos la clave, entonces se le debe mostrar un mensaje que dice, ha ingresado al sistema correctamente. Muy interesante ejercicio. Este es el ejercicio 4 de la guía 2.2, ¿ok? Entonces vamos a hacer. Vamos a primero a definir lo que son las variables que vamos a utilizar. Vamos a poner, a ver, qué variables. La clave que vamos a ingresar, ¿ok? Y también la clave correcta, ¿ok? Una cosa es la clave que nosotros vamos a ingresar, ¿no? Que puede ser correcta o incorrecta. Y otra es la clave correcta, que va a ser Eureka. Entonces vamos a ponerlo esto como carácter. Ya está. Y ahora vamos a también a definir otra variable que va a ser un contador.
¿ok? Pero en este caso no lo vamos a llamar contador, como lo llamamos en el anterior ejercicio, ¿no? Cont. Sino que vamos a llamarlo intentos, ¿ok? Que son los intentos que el usuario va a tener. En este caso, ¿cuántos intentos son? Son 3. Entonces vamos a poner aquí como entero. Y vamos a definir ya de una vez, vamos a darle un valor a lo que es a la variable clave correcta. ¿Okay? Clave correcta, entonces ponemos clave correcta va a ser igual a Eureka. Perfecto. Esa es la clave correcta, eso lo sabemos. Entonces es por eso que ya debe estar definida con ese valor Eureka. Los intentos también ya deben estar definidos. Nosotros que sabemos que los intentos son 3. Ahora, aquí viene la magia del hacer mientras que. Vamos a poner aquí hacer. Y automáticamente nos sale la estructura, ¿no? La diferencia aquí con el anterior, que es el bucle mientras, es que en el bucle hacer mientras que, es que una vez que se ejecuta, ¿no? Todo este código que hay antes del bucle, siempre se va a ejecutar lo que hay dentro del bucle la primera vez. Cuando ejecuta la línea 18, que es mientras que tal, si se cumple esa condición, entonces va a volver a hacer el bucle. Pero la primera vez siempre se va a ejecutar sin importar si se cumple o no este mientras que. Esa es la diferencia. Ya lo van a ver aquí con la práctica. Nosotros vamos a poner escribir y vamos a ponerle ingrese una clave. ¿Ok? Listo. Y aquí vamos a ponerle ingrese una clave. Vamos a ponerle tiene. Vamos a poner los intentos. Y aquí vamos a ponerle intentos. O sea, le estamos diciendo que ingrese una clave. Y luego le estamos diciendo tienes la cantidad de intentos que hay. En este caso son 3. Le va a aparecer tienes 3 intentos. Ahora, aquí vamos a poner que vamos a leer la clave que va a ingresar el usuario. Y la clave vamos a ponerle en minúsculas, ¿ok? Siempre en minúsculas. Minúsculas, vamos a ponerle clave. Y ya está. ¿Esto por qué? Porque imaginemos que el usuario ingresa Eureka en mayúsculas, ¿ok? Esto lo vamos a pasar a minúsculas. ¿Por qué? Para que pueda valer también tanto mayúsculas como minúsculas. Aunque imaginemos que es, por ejemplo, si fuera un caso real, mejor vamos a quitarle esto de aquí. Porque una clave puede tener mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? Entonces, si nosotros ingresamos, por ejemplo, una clave con una mayúscula, entonces se debe de respetar esa clave con esa mayúscula. Entonces vamos a ponerle simplemente así, ¿ya? Ok. Vamos a vamos a leer esa clave. Y luego vamos a poner si la clave es igual a ¿qué? A la clave correcta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner escribir. Ingresaste al sistema, ¿no? Y perfecto, ahí terminaría. Pero ¿qué más? ¿Qué más seguiría? Vamos a ponerle aquí mientras que. Pero mientras que, y aquí vamos a ponerle entre paréntesis, la clave sea diferente, ¿ok? A la clave correcta. Y además, los intentos deben ser mayor a 0, ¿verdad? Porque si ya se acabaron los 3 intentos, entonces igual no va a poder ingresar nuevamente otra clave. Es decir, no se va a volver a ejecutar otra vez el bucle. Aquí vamos a poner intentos mayor a 0 entonces. Y ya está, con eso ya tenemos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a explicar esto de los intentos, ¿ok? Esto de hacer. Si yo ejecuto esto de aquí, ¿ok? Aquí lo tengo, me dice, mira. Ok, dice, siempre va a entrar en este bucle
la primera vez. Es por eso que aquí me está saliendo de una vez esto aquí. Escribe una clave. Tienes 3 intentos. Aquí vamos a ponerle. ¿Sí? Listo, tienes 3 intentos. Vamos a leer la clave. Imaginemos que yo pongo hola simplemente. Y como yo puse hola, es diferente ¿de qué? Es diferente de la clave real, que es Eureka. Entonces, en el mientras que va a hacer eso, ¿no? Va a ver si es que eso es correcto. Dice, la clave es diferente a la clave correcta. En este caso sí, porque yo puse hola. Hola es diferente de Eureka. Y además, los intentos son mayor a 0. Ojo con eso. ¿Sí? Los intentos son mayor a 0. Pues sí, nosotros todavía tenemos 3 intentos, ¿verdad? Ahora, entonces va a volverse a ejecutar este bucle mientras. Entonces, ya está. Ya tenemos eso de ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vemos aquí que dice ingrese una clave. Ok, ingresamos el primero, que es hola. Es incorrecto. Entonces aquí debería decirme tiene solamente 2 intentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer ello? Al final de la condición, ¿no? Imaginemos que comprobemos esto aquí. Le vamos a poner aquí intentos. Esto aquí, es decir, intentos. Es igual a intentos menos 1. Y en ese caso, como pueden ver aquí, ya me sale, ¿no? Ahora tienes 3 intentos. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, ¿no? Le va a disminuir 1. Si yo puse una clave incorrecta, que en este caso sí fue hola, entonces al volverse a ejecutar el bucle, lo que va a valer la variable intentos va a ser lo que se había restado en el anterior bucle, que fue, ¿cuánto? 3 menos 1, 2. Es por eso que aquí me sale 2. Por eso que me aseguro que restarle, ¿no? Un intento. Porque también está en el mientras que. Si es que es mayor a 0, entonces se va a ejecutar nuevamente el bucle. Se va a volver a hacer todo esto. Ok, tenemos eso de ahí. Imaginemos que, por ejemplo, ponemos Brian, mi nombre, y nos dice tienes un intento. Volvemos a poner, por ejemplo, otro. No sé, vamos a ponerle esta palabra. Le ponemos enter y ¿qué creen que va a pasar? Nosotros al tener un intento, este es el último intento que tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros al poner esto que no es la clave correcta, que es Eureka, lo que va a pasar es que aquí me va a restar 1, en este caso tengo un intento, va a ser 1 menos 1 y el intento ahora va a ser 0. Ahorita está en la condicional, ¿ok? Cuando yo apriete enter, este no sé va a comprobarlo. Si no sé es igual a Eureka, entonces me va a hacer esto, ¿no? Pero como es diferente, entonces me va a ejecutar la línea 24. Los intentos le va a disminuir menos 1. Como tenía un intento, entonces ahora 1 menos 1, los intentos es 0. Entonces, en el mientras que va a verificar. La clave es diferente a la clave correcta, ¿sí? Y también los intentos ya es mayor que... los intentos ya no es mayor que 0. El intento ya llegó a 0, entonces yo pongo enter y se finaliza la ejecución. Como se dan cuenta, ya no continúa porque ya perdí los 3 intentos. Entonces, imaginemos que vamos a reiniciar el programa. Yo pongo aquí hola. Y en el segundo intento, imaginemos que pongo Eureka. Es lo correcto. Y me sigue saliendo, mira. Esto es algo que aquí debemos entender. Nos sale este mensaje porque simplemente he puesto Eureka y es Eureka. Entonces vamos a reiniciar nuevamente el programa. Ok, vamos a poner aquí cualquiera. Vamos a ponerle hola y vamos a ponerle Eureka, así, ¿no? Ponemos enter y nos sale ingresaste al sistema. Y ya no me vuelve a preguntar ingrese una clave nuevamente, ¿verdad?
Simplemente me sale este mensaje, ingresaste al sistema. ¿Por qué? Porque aquí está la condicional, ¿no? Escribe ingresaste al sistema. Y pregunta, ¿no? Mientras que la clave sea diferente a la clave correcta y los intentos sean mayor a 0, entonces me va a ejecutar todo esto aquí. Pero en este caso, la clave sí es igual a la clave correcta, ¿verdad? Entonces, al ser igual a la clave correcta, ya no se cumple esto de aquí. Al no cumplirse, entonces ya no va a volver a ejecutarse el hacer, o sea, es decir, todo este código aquí. Y como ya no se va a ejecutar todo este código aquí, entonces ahí queda. Ya simplemente se queda ahí y va a continuar lo que sigue a continuación de aquí, ¿no? Y eso es lo que vendría a ser, ¿no? Sería bueno poner aquí, ya les dejo en sus manos, una condicional que diga, por ejemplo, sus intentos han terminado en caso de que el usuario ponga, ¿no? Yo pongo aquí H y al final me salga un mensaje, sus intentos se han terminado. Ojo que no solamente pueden poner de frente aquí, escribir, sus intentos han terminado. Inténtenlo, hagan test, prueben y van a ver que poner simplemente ese código no siempre va a ser el correcto. Porque si yo pongo, por ejemplo, la clave correcta y en el segundo intento, este código que si pusiéramos aquí, ¿no? Como les dije, escribir, la clave es correcta, se va a ejecutar. Se va a ejecutar igual, de todas maneras. Entonces ahí tienen que poner aquí una condicional para que puedan decirle, ¿no? Sus intentos se han terminado en caso de que se terminen los intentos. Perfecto. Terminamos entonces con lo que son los bucles mientras y hacer mientras. Esa es la diferencia, ¿no? En este caso, en el bucle mientras, nosotros debe cumplirse una condición, esta de aquí, el número es diferente a -1, para que pueda ingresar aquí. Aquí, igual tiene que cumplirse una condición, pero a diferencia del anterior es que siempre la primera vez, ojo, la primera vez, ¿no? Se ejecuta esto, el programa va así, se ejecuta esto, se ejecuta esto, se ejecuta esto, y se ejecuta todo esto, todo esto, todo esto. En caso se ejecute, en caso se cumpla esta condición de aquí, ¿no? Mientras que clave sea diferente a clave correcta y los intentos sean mayor a 0, entonces va a volver a ejecutarse este código de aquí. Ahora tenemos el ejercicio 4 que vamos a usar el bucle para, que es muy interesante. Vamos a ver esto, que nos va a servir para muchos casos. Hay que resolver este ejercicio. Este es el ejercicio, recuerden, de la guías 2.2, el ejercicio 6. Bucle para. Escribir un programa que calcule el cuadrado de los 9 números, de los 9 primeros números naturales e imprima por pantalla el número seguido de su cuadrado. Ejemplo, nos va a salir 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que hagamos un programa que automáticamente me calcule, o sea, me salga 9 mensajes de esto de aquí. El primero, por ejemplo, va a ser 1 elevado al cuadrado es 1. 2 elevado al cuadrado es 4. 3 elevado al cuadrado es 9. Y así sucesivamente. ¿Cómo hago un programa para que me haga automáticamente esos 9 cálculos que quiero? De esos 9 primeros números. Es por ello que aquí resulta muy interesante usar el bucle para. Porque el bucle para, como su propio nombre dice, un bucle para algo es que nos va a permitir sucesivamente iterar cada elemento en cada parte del bucle, hacer una secuencia de acciones. En este caso vamos a querer hacer 9 acciones, 9 iteraciones. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Aquí, por ejemplo, vamos a definir lo que viene a ser, vamos a llamarlo cuadrado, que va a ser el cálculo. Y vamos a poner también otro, vamos a poner solamente cuadrado como entero. Ok. Y luego aquí utilizamos el para. Aquí podemos hacer ayuda de estos comandos de aquí que ven a la parte derecha. Mira, si yo hago clic aquí en para, como pueden observar, ya me da lo que viene a ser la estructura. Aquí yo puedo cambiarlo, nos dice para, aquí ponemos la variable y en este caso, aquí ponemos el valor inicial, que en este caso va a ser 1 hasta 9, porque nos dice
que calcule un programa de los 9 primeros números naturales. Entonces, del 1 hasta el 9. Con paso 1. Quiere decir que a medida que se haga una iteración en el bucle, va a ser una secuencia de acciones. ¿Qué secuencia de acciones? Voy a querer que cuadrado sea igual, vamos a poner aquí, y elevado, aquí vamos a buscar aquí potencia, como pueden ver aquí, elevado a la 2. Y luego necesitamos un mensaje que nos diga esto de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo. Vamos a ponerle que i, en este caso, elevado al cuadrado es igual a cuadrado, o sea, a su cuadrado. ¿Qué quiere decir esto aquí? Yo primero, la estructura es simple. Le estoy diciendo que voy a hacer ¿cuántas iteraciones? Voy a hacer 9. Es decir, voy a dar 9 vueltas al bucle. Le estoy diciendo aquí, del 1 hasta el 9. Al decirle del 1 hasta el 9, con paso 1, quiere decir que esta variable i va a tomar el valor de esos 9 primeros números con paso 1. Es decir, en la primera vuelta del bucle, cuando entra por primera vez el bucle, i va a valer 1. En la siguiente vuelta del bucle, i va a valer 2, porque después de 1 sigue 2 y así sucesivamente. Si hubiese puesto aquí 2, con paso 2, en la primera vuelta del bucle hubiese sido 1, ¿ok? En la siguiente vuelta del bucle hubiese sido 3, porque ya es con paso 2. Quiere decir que del 1, el siguiente número va a ser 3, porque le estoy diciendo que sea con 2 pasos. 1 más 2, 3. La tercera vuelta del bucle sería, ahora 3 más 2, 5. Sería 5, valdría i5. Pero como le estoy poniendo 1 aquí, en cada vuelta del bucle va a ser consecutivo. Es decir que en cada vuelta, la primera vuelta va a valer 1, la segunda vuelta va a valer 2, la tercera vuelta va a valer 3 y así sucesivamente. Y eso es lo que queremos. Porque en cada vuelta del bucle, ¿qué queremos? Queremos obtener lo que viene a ser el cuadrado de un número. En este caso, de los 9 primeros números naturales. En la primera vuelta nos va a dar 1. Entonces aquí vamos a ponerle 1 elevado al cuadrado es igual al cálculo que hemos puesto aquí. 1 al cuadrado es 1. Si nosotros ejecutamos esto de aquí, podemos ver que nos sale un error, nos dice variable no definida. Quiere decir que esta i, como es una variable, también debemos definirla. En este caso es un entero, ¿verdad? Porque va a tomar los valores del 1 hasta el 9. Entonces aquí ponemos i. Ejecutamos nuevamente. Aquí está. Y como pueden observar, ya nos da este resultado. Vamos a ponerlo aquí. Y ya está. Nos da el resultado como queríamos. Mostrarnos los 9 valores del 1 al 9 con su cuadrado. 1 elevado al cuadrado es igual a 1. 2 elevado al cuadrado es 4. Y así sucesivamente. Ahora pasemos a las funciones, que es un tema muy interesante porque vamos a poder distribuir nuestro código para optimizar lo que viene a ser el algoritmo que vamos a desarrollar. En este caso, tenemos este ejercicio, que es de la guía 3, ¿ok? Ejercicio 3. Nos dice, crea una función, esta función con este nombre nos dice, que reciba los 2 números pasados por el usuario. O sea, vamos a ingresar 2 números de usuario y vamos a validar si el primer número es múltiplo del segundo. Y si eso es cierto, que nos devuelva un booleano, es decir, verdadero. Y si no es, entonces que me devuelva falso. Vamos entonces a resolver este ejercicio que parece muy interesante. Y comencemos pues declarando esas variables. Recordemos que vamos a usar funciones. Vamos a definir aquí los números que vamos a utilizar, número 1 y número 2, ¿okay? Que vamos a ingresar por pantalla como enteros.
Si todavía no se entendió lo que es el problema en sí, imaginemos, pongamos un caso. Si yo ingreso un número, este número es, por ejemplo, 6 y el segundo número es 2, entonces el primer número, 6, es múltiplo del segundo número, 2, sería verdadero, porque 6 es múltiplo de 2. ¿Ok? ¿Cómo sé eso? Si yo divido 6 entre 2, ¿cuánto me sale? Me sale 3. Es por eso que es múltiplo. Es por eso que 6 es múltiplo de 2. Porque yo multiplicando 2 por 3 obtengo 6. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos realizar en este ejercicio, comprobar ello. Vamos, entonces ya definimos esos números. Vamos a leer también esos números. A leer el número 1. Primero vamos a escribir algo aquí. ¿Okay? Escribir, ingrese el primer número. Vamos a ponerle. Ok. Y aquí vamos a leer ese número. Luego escribir, ingrese el segundo número. Y vamos a leer ese segundo número. Y aquí es en donde vamos a utilizar una función para no hacer todo el código aquí abajo, ¿ok? Sino hacerlo en otro lado. Eso se llama, pues, distribuir nuestro código para poder utilizarlo en diferentes partes de nuestro algoritmo, de nuestro código. Van a ver cómo funciona. Vamos a poner aquí escribir, ¿ok? Y vamos a poner aquí, son múltiplos, vamos a ponerle en pregunta. Y vamos a tener que, y va a tener que devolvernos verdadero o falso. Vamos a crear la función que vamos a utilizar. En este caso, ¿cómo se define una función? Solamente se pone función y ojo, tiene que estar fuera del algoritmo. PSIN lo maneja así, ¿ok? Fuera del algoritmo, nosotros tenemos que crear una función. Entonces, función, vamos a poner verdad y vamos a poner aquí una flecha. La flecha de... Vamos a ver aquí. O podemos ayudarnos de esto de aquí. Aquí también hay lo que hay esto de aquí, estos comandos que me ayudan a tener la estructura ya lista. Si pongo clic aquí y como pueden observar, la función me lo ha puesto arriba, no hay problema. Puede estar arriba, puede estar abajo. Entonces, vamos a poner aquí función. Vamos a ponerle aquí la variable de retorno, va a ser esto de aquí. Vamos a ponerle el nombre retorno. Ahorita lo van a entender esto mejor. El nombre nos dice crea una función es múltiplo. Nos está diciendo que cree una función con este nombre. Entonces vamos a copiar y pegar este nombre de aquí. ¿Qué argumentos va a tener nuestra función? Va a tener como el número 1 y el número 2. Luego vamos a definir lo que viene a ser el retorno. Esto de aquí. ¿Qué es el retorno? Es lo que nos va a devolver la función. Es decir, cuando yo llame a la función, ponga aquí, ¿no? La función, en este caso tengo que poner aquí el nombre para poder llamar a esta función. Pongo aquí es múltiplo, porque así se llama mi función que hemos puesto aquí. Y aquí le pasamos como parámetros, le vamos a pasar los parámetros, el número 1 y el número 2 que hemos ingresado. Entonces aquí ponemos número 1 y aquí número 2. Y ya está, con eso ya lo tenemos listo. ¿Qué pasa? Que nosotros esta función de aquí me debe devolver algo, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos a esta función, ¿qué me devuelve? Pues me devuelve el retorno. Es por eso que el retorno yo debo definirlo. En este caso, el retorno se va a definir como lógico. Y este retorno va a ser igual a la comprobación de si el primer número es múltiplo del segundo número. Entonces yo voy aquí a crear que el número 1 mod del número 2 es igual a 0. Si esto de aquí se cumple, quiere decir que número 1 es múltiplo de número 2. Entonces me va a retornar verdadero. Si no se cumple, me va a retornar falso. Por lo tanto, aquí me va a aparecer falso o me va a aparecer verdadero. Y no olvidemos aquí que
tenemos que poner los mismos nombres de estas variables, de estos parámetros que estamos pasando, ¿ok? Estos de aquí son parámetros. Entonces, número 1, vamos a ponerle aquí número 1. Y aquí número 2, ya está. Entonces, ¿qué es el mod en sí? El mod lo que me hace es obtenerme el residuo de una división. En este caso, si yo pongo aquí 6, si es el número 1 vale 6, si el número 2 vale, pongamos 3, entonces 6 entre 3 tiene residuo. No, ¿verdad? El residuo es 0. Por lo que, si es que no tiene residuo, es decir, si su residuo es 0, quiere decir que es múltiplo de ese número. Es por eso que utilizamos el mod. 6 entre 3, su residuo es 0. Eso quiere decir que 6 es múltiplo de 3. Y así sucesivamente con otros números. Si esto se cumple, entonces quiere decir que el retorno va a ser verdadero. Y aquí me va a salir verdadero. Y eso es la función. Y es por eso que es tan útil. Porque yo no tengo que escribir este código de aquí, sino que simplemente ya lo escribo afuera del algoritmo y lo puedo utilizar dentro de mi algoritmo las veces que yo quiera. En este caso yo puedo volver a poner aquí, por ejemplo, otro escribir, poner aquí y aquí poner otros valores. Poner, por ejemplo, 8 y aquí poner 2, por ejemplo. Y me va a salir en pantalla. Si nosotros ejecutamos esto, aquí vemos, vamos a poner 6 y 2. Esto me va a salir verdadero, ¿verdad? Nos dice, ¿son múltiplos? Verdaderos, sí. 6 es múltiplo de 2. Y en la línea 18, como pueden ver, 8 también es múltiplo de 2, por eso aquí me sale verdadero. Entonces yo puedo utilizar esta función llamada es múltiplo las veces que yo quiera en mi algoritmo. Ya no tendría que repetir nuevamente esta línea de código de aquí. Simplemente con llamarlo a mi función ya tendría este resultado de si el primer número es múltiplo del segundo. Hay funciones que necesitan más, pero más código dentro de una función, y ahí es en donde se ve la utilidad de una función. En este caso el código pues simplemente, o sea, la función tiene 2 líneas de código, pero van a haber casos donde una función va a tener más líneas de código. Y bueno, espero que se haya podido entender lo que son las funciones y lo que hemos estado viendo en los otros ejercicios. Entonces, nos vemos en otro video. Cuídense.